Conectados en la línea con Romina Mela, periodista de IDL Reporteros, que junto con Gustavo Gorriti el día de ayer han hecho pública una serie de entregas donde destapan que el señor Luis Nava Guibert, ex secretario de la Presidencia de la República de Alan García Pérez, recibió más de 4 millones de dólares de comisiones ilegales por parte de Odebrecht y que el seudónimo que tenía era el de Chalán. Romina. Buenos días, Nicolás. Ahora sí me puedes escuchar. Ahora está más claro. No hay ninguna duda sobre esto, ¿no es cierto? Es decir, se ha acreditado que ha habido pagos a una persona que se llamaba o que tenía el seudónimo de Chalán, y este tal Chalán era el nombre que correspondía a Luis Nava. Sí, exacto. No hay ninguna duda, son los seudónimos o codinomes que se utilizaban en el sector de operaciones estructuradas, que era el departamento de Odebrecht, para manejar todos los pagos ilegales de la empresa. Entonces, en el caso de Luis Nava Guibert, que fue el secretario general de Palacio de Gobierno durante el segundo gobierno de García, él tenía el codinome de Chalán, y su hijo, José Antonio Nava Guibert, que además es gerente de la empresa de transportes Don Reina, él tuvo el codinome o seudónimo de Bandido. Bueno, que ha hecho honor a su chapa escapándose a los Estados Unidos justo el día que pedían su impedimento de salir del país, ¿no? Sí, la Fiscalía solicitó un impedimento de salida para él y para su padre la semana pasada, el 10, y ese mismo día él salió del país rumbo a Estados Unidos y no ha retornado hasta la fecha. Hola, ¿no? Romina, Entonces, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Manuel Rosas. Buenos días, Manuel. Hay un detalle en la investigación que me parece interesante, y es el tema de cómo el dinero depositado en la cuenta supuestamente de Atala, que ahora sabemos pertenecía a Chalán, y que según la empresa Odebrecht, ese Chalán sería Luis Nava. Entre marzo del 2012 y octubre del 2013, el dinero fue retirado mediante transferencias al extranjero, dice el informe. ¿Ahí le perdemos la pista a la ruta del dinero, o existiría información pendiente de investigación y con algunos datos de saber en esa transferencia final que se hace en esa etapa, marzo 2012 y octubre 2013, a dónde va a parar? Porque creo que sería clave establecer y que podría ahí ponernos otros nombres, no sé si García, pero probablemente más Nava y otros más, ¿no? Sí, creo que sí, nosotros ya hemos publicado sobre la ruta del dinero después de que el dinero sale de la cuenta de Amarin Investment, pero creo que lo importante o clave es lo siguiente. ¿A dónde va? En este caso concreto, lo que ha habido es una capa adicional en términos del beneficiario final de los pagos. Es decir, se dio toda la apariencia en el caso de Atala de que él era el beneficiario final, se hizo un contrato ficticio para una supuesta compra de un terreno en el Agustino para las obras en el caso del Metro de Lima. Se hizo un sistema a través de la banca privada Andorra para que él reciba el dinero, pero finalmente Atala era el testaferro de Luis Nava Guibert. Ahora, lo que en este caso hay que conocer, y eso se sabrá en el curso de las investigaciones, es que si Luis Nava era el verdadero beneficiario final Claro. de estos más de 4 millones de dólares, porque hay que tener en cuenta que en el momento en que se hacen estas transferencias, estos pagos, Nava Guibert era el secretario general de Palacio de Gobierno, el secretario de García, y él en ese momento no tenía control o manejo de la obra pública. Es decir, él no tenía un cargo en el que él directamente pudiera manejar obras públicas. Entonces, lo que hay que determinar es que si él fue el beneficiario final de esos pagos o fue alguien más. Por lo pronto, lo que se ha demostrado hasta ahora es que él ha recibido más de 4 millones. Y una parte de esos 4 millones, que es el 1.300.000, que inicialmente se pensaba que eran de Atala, en realidad eran de él. Por eso, Romina, lo que digo es, hasta Lucho Nava hemos llegado en la investigación que ustedes han hecho y que seguramente el Ministerio Público debe tener con mayores pruebas. No hay otro nombre que aparezca, digamos, en esta parte final, luego del destino del dinero de las cuentas de Atala. ¿A dónde han ido estos 4 millones? Eso no tenemos todavía.
No, aún no. Lo que creo que es importante señalar y que revelan estos documentos del sector de operaciones estructuradas es quiénes ordenaron los pagos. En el caso de Nava, algunos de los pagos fueron ordenados por Jorge Barata, que fue el director superintendente de Perú en esa época, y otra persona que ordena los pagos es Gilberto Silva, que trabajó en el sector de operaciones estructuradas. Y la mayoría de estos pagos fue cargado al proyecto del Interoceánica Sur, que fue un proyecto que, si bien se adjudicó durante el gobierno de Alejandro Toledo, durante el gobierno de García hubo una serie de adendas al contrato que generó altísimos sobrecostos al proyecto. Entonces creo que es un aspecto importante. Y lo segundo es que su hijo, José Antonio Nava Mendiola, recibió a través de la Caja 2 de Odebrecht casi $500,000 que fueron cargados al proyecto Metro de Lima, ¿no? Y no hay que olvidar que Transportes Don Reina fue una compañía que tuvo muchísimos contratos, o fue una gran proveedora de Odebrecht durante el gobierno de García. Cuarto Poder, con quien ayer en la noche publicamos un reportaje conjunto, ellos ya hace algún tiempo habían publicado que Transportes Don Reina había cobrado $24 millones como proveedor de Odebrecht para distintos proyectos, ¿no? Entonces creo que eso es relevante en ese sentido también. Ahora, ¿cómo hemos llegado a este tema? Teniendo en cuenta que no fueron declaraciones de Barata. ¿De dónde sale la duda de para quién era el dinero? ¿Quién hace la consulta por lo de Chalán? ¿Y a propósito de qué le piden a la empresa Odebrecht, oye, tráeme la información, revisa, o voluntariamente revisa Odebrecht para que diga que Chalán corresponde a Lucho Nava? Y le hago esta pregunta, Romina, porque creo que hay mucha expectativa respecto a lo que vaya a declarar Barata en relación a este tema y en relación a García y a sus probables compromisos en el tema de IRSA y el metro. Pero esto entiendo, y si no es así, corríjame por favor, entiendo que esto no nace de Barata, ¿o sí? No, lo que nosotros hemos publicado es que hay un contexto de colaboración y es la compañía la que ha buscado en sus servidores, porque ¿pero a pedido de quién? O sea, hay todo un contexto de colaboración con el Perú y con la Fiscalía peruana para poder entregar todas las pruebas necesarias vinculadas con las personas a las que se les pagaron sobornos, se les hicieron pagos ilegales o financiaron campañas políticas en el Perú. Ahora, creo que lo clave va a ser de cara a las declaraciones de Jorge Barata, que empiezan la Pero ¿por qué semana. Barata va a decir hoy, y antes no dijo? O sea, pues claro, se va a ver obligado a decir. O sea, evidentemente no puede mentir. Va a tener que decir. A lo que voy es que podría fácilmente concluir que esta información Barata no la dio. Podría omitir, pero no puede mentir. Pero, es decir, depende de lo que le pregunten. Pero ¿no sí cierto, podemos Romina? decir ahora Ese que es el esta información compromiso. omitió, ¿no? Esto no dijo Barata. Barata está obligado en las declaraciones que dé en Brasil ante los fiscales peruanos y también a los procuradores brasileños, la verdad sobre esto. Y en este caso concreto, vinculado a Nava, a Luis Nava Guibert y a su hijo, son los documentos del sector de operaciones estructuradas de la propia compañía la que respaldan absolutamente todos estos pagos. Definitivamente. Ahora, entonces Barata lo que tendrá que explicar es cuál fue el contexto y darle todo el contexto. No, pero además, lo que pasa es que mi pregunta va relacionada a decir una cosa clara, y ahora lo voy a decir. ¿Por qué Barata no dijo esto antes? Si él ha tenido participación directa en el tema, y él me lleva a concluir que Barata está dosificando, administrando la información y está protegiendo a García. Yo tengo la respuesta, porque Eso Alan García tiene una relación con la familia Odebrecht desde el abuelo de Marcelo Odebrecht. Eso y desde no su ha primer dicho gobierno. nada Barata. Hoy va a tener que decirlo. Por lo tanto, claro, evidentemente, lo que pudiera hacer la familia Odebrecht para proteger a Alan García lo va a hacer. Lo que no puede hacer es mentir. Puede omitir, hacerse los locos y no decir cosas que ¿qué es lo que sabe. han estado haciendo? Pero lo que no puede hacer es negarse a contestar esto. Una pregunta final, Romina. Es decir, ¿qué sentido tiene pagarle al secretario del presidente que no tiene ninguna capacidad de decisión? Él no puede decidir sobre una adenda. Él no puede decidir sobre el metro. No tiene ninguna capacidad de decisión. O sea, ¿cuál es la lógica de ese, digamos, de esa coima? Manuel, lamentablemente no logro escucharte. He escuchado una parte de tu pregunta.
Lo que creo que hay que determinar, y eso se va a ver en el transcurso de las investigaciones, es que si Luis Nava Guibert fue el beneficiario final realmente o no de todos estos pagos. Y creo que en ese sentido va a ser vital y clave el testimonio que pueda dar Jorge Barata la próxima semana a las autoridades peruanas y brasileñas en Curitiba. Muchas gracias a Romina Mela de IDL Reporteros por atender nuestro llamado. Muy buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días.